¿Qué tal? Bienvenidos. A continuación les voy a explicarle un poco mi boceto, el marco de referencia que voy a tener para realizar mi proyecto de reloj digital para la clase de electrónica digital. Lo voy a realizar con una serie de circuitos integrados. El primero que he de utilizar es un 74LS193, que es un circuito síncrono que me va a ayudar a control de los pulsos y de los voy ingresando al reloj. Lo explico rápidamente. En este caso voy a utilizar lo que son sus entradas, sus salidas. En este caso son el pin número 2, 3, 6 y 7, el cual corresponde al pin 3 a la salida Q sub 0, el pin 2 a la salida Q sub 1, el pin 6 a la salida Q sub 2 y el pin 7 a la salida Q sub 3. Además voy a utilizar el pin número 5, en el cual voy a ingresar mi señal de reloj, la señal de reloj que voy a armar con lo que viene siendo un circuito integrado 555 para crear el pulso de reloj. Posteriormente, va a ser lo que voy a utilizar, además de utilizar el pin número 14, que es mi master reset, para poder resetar nuevamente el 74LS193 cuando llegue a un dígito deseado. Por ejemplo, si en mi cuenta en los segundos, cuando llegue a 9, se resetea nuevamente el 74LS193 que corresponde a las unidades de segundo. Le manda una señal al siguiente 74LS193 para aumentar a las decenas de los segundos, y nuevamente en los segundos las unidades vuelven a 0. A continuación lo voy a explicar un poco más detallado. A continuación voy a utilizar mi decodificador 74LS47 para poder enviar los pulsos a mi display de 7 segmentos, para poder mostrar el dígito del segundos, horas o minutos que estoy viviendo en ese momento en el circuito. Acá voy a tener 4 entradas que voy a utilizar, que son mi pin 1, que es la entrada B, el pin 2, que es la entrada C, el pin 6, que es la entrada D, y el pin 7, que es la entrada A. La entrada A, en el pin 7, esta va a corresponder a lo que viene siendo mi salida Q sub 0, a la salida Q sub 0 del 7493, que en este caso sería mi pin número 2, mi pin número 3, perdón. Luego mi entrada B, que es el pin número 1 en el 7447, va a corresponder al pin número 2, que es el Q sub 1, mi salida Q sub 1, en el pin número 2 del 74193. En el caso de la entrada C, que es el pin número 2 del 7447, corresponde a la salida de mi pin número 6, Q sub 2, del 74193. Y la última entrada, que es mi entrada D, que está en el pin número 6 en el 7447, esta va a corresponder a mi salida en el pin número 7, que es Q sub 3 del 74193. Luego, en este caso, según los pulsos que me manden cada una de estas entradas, en la parte de los pines del 15 al 9, son los pines que voy a utilizar para mostrar en el display el dígito que estamos pulsando. En este caso, cada pin tiene una salida. El pin 13 al 9 va del pin, la salida A, B, C, D y E. El pin 15 corresponde a F y el pin 14 corresponde a G. Posteriormente, este va a ser el proceso que voy a llevar. Este es mi display que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar las salidas que mencioné anteriormente. En el caso del el pin 13, que corresponde a la salida A, va a ir a la entrada del display A, que es esta de acá. Igualmente con la salida B va a ir a esta parte del display. Igualmente con la salida C va aquí a la parte inferior. La salida D, que corresponde a esta patita del display, y la salida E, que corresponde a esta que está acá. Y F y G corresponden a estas dos patitas respectivamente. Ahora, también voy a conectar mi display a VCC para darle corriente al display para poder mostrar el dígito que voy a ir pulsando. Ahora, ¿cómo voy a realizar este proceso? Este es un diagrama aproximado en cómo lo voy a realizar con mi protoboard, para poder tener una guía un poco más exacta de cómo hacerlo. Primero, en mi display, en mi circuito integrado, 74LS193, voy a conectar el integrado a la protoboard,
y voy a realizar el siguiente proceso. En el caso del pin 1 de D sub 1 va a ir conectado a GND, es decir, a negativo. En el caso del pin 2, que es Q sub 1, va a ir conectado, como lo vemos acá, al pin número 1 del 74LS47, es decir, B, como lo expliqué anteriormente. En el caso del pin 3, que es Q sub 0, va a ir conectado al pin 7, que es la entrada A del 7447. En el caso de DN, que es mi pin número 4, va a ir conectado a BCC. Mi pin 5 es mi entrada de reloj de pulso, entonces en este caso va a ir conectado a lo que es un pulso de reloj. El pulso que me va a mandar el 555. Este va a ir acá al pin número 5, al pin de entrada. En caso del pin número 6, que es Q sub 2, mi salida Q sub 2 va a ir conectada a mi pin número 2, que es la entrada C. Mi pin número 7, que es Q sub 3, va a ir conectado a mi pin número 6, que es mi entrada D en el 7447. GND, obviamente lo conectamos a GND, a negativo. Luego, en el caso de mi pin número 9, que es D sub 3, va a ir conectado a GND, igual que el pin 10, que es D sub 2. En el caso del pin 11, que es PL, va a ir conectado a BCC. Y el pin 13 y 12 van a ir al aire, no van a tener conexiones. En el caso del pin 14 va a ir conectado al reset, que voy a realizar posteriormente con una compuerta AND. En el caso del pin 15 va a ir conectado a GND y el pin 16 BCC a positivo o BCC. Luego, en el caso de lo que viene siendo mi 74LS47, como lo mencioné anteriormente, va a recibir cada una de las entradas que envié desde el 74193. Además de que el caso GND, que es el pin 8, va a ir conectado a negativo. Y mi pin 16 BCC va a ir conectado a positivo. Luego, cada uno de los pines acá va a corresponder a una de las entradas del display. Aquí se van a mandar los pulsos desde este hasta el display. Luego, para hacer el reset, voy a utilizar una compuerta AND, que es esta compuerta que tengo acá, que es mi entrada, mi compuerta AND, que va a funcionar de la siguiente manera. En este caso, este es el ejemplo para un reset en 9, para los segundos. En este caso, sí sabemos que para formar el número 9 tiene que existir corriente, un pulso alto, un 1, tanto en la entrada a la entrada B como en la entrada D, para poder formar así el pulso que va a corresponder según una tabla de verdad al número 9. Esto se va a ingresar a las dos entradas de mi compuerta AND, las va a analizar, y la salida, que va a ser el pin número 3 de mi compuerta AND, va a enviar una señal de reset nuevamente al 74LS193. A continuación les explico en un diagrama computarizado cómo es que voy a tener mi plano general de cómo voy a ir realizando este proceso.